Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bien, y hemos llegado hoy al segundo domingo de Cuaresma, este camino en escalada cuaresmal para llegar a la Pascua, lo central de nuestra fe, el misterio central, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para vivirlo con una profundidad este misterio y atravesar hacia la resurrección con Cristo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Bien, y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto, dos hombres hablaban con él. Era Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraban Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que hoy hemos escuchado, cada domingo, hoy, segundo domingo, volvemos, la Iglesia cada año, el segundo domingo, nos ofrece este relato de la transfiguración del Señor, solo que en diferentes evangelistas. Y hoy nos presenta a San Lucas, y San Lucas nos regala un detalle, nos cuenta que aparecen estos dos personajes del Antiguo Testamento: Moisés, que representa la ley, Elías, el profeta de fuego, y nos dice lo que hablaba durante este encuentro, nos presenta el contenido que hablaban con Jesús. Y dice San Lucas que estaban hablando de, fíjense ustedes, del éxodo de Jesús, de su muerte, de su pasión, de todo aquello que se iba a realizar en Jerusalén. Y cuando hablamos de éxodo, el término griego que se acuña es la tensión hacia la liberación. Es decir, Jesús, que iba a pasar por su pasión, por su muerte, esa conquista definitiva de la muerte, pasa de la muerte a la vida, de la pasión, de su entrega, de su muerte en cruz a la resurrección. Es el camino del éxodo del pueblo de Israel hacia la liberación, hacia la tierra prometida. Ciertamente, la transfiguración para los discípulos, para los 3
apóstoles más cercanos a Jesús que también iban a estar en el huerto de Getsemaní. Es un hecho inexplicable. Es un momento de la manifestación visible de la divinidad de Jesucristo. Es un momento audible, escuchan la voz de Dios Padre, pero es un momento de gloria que también se hace visible para estos discípulos. Jesús se manifiesta en la intimidad, en la oración. No hay seguimiento de Cristo sin el encuentro profundo y verdadero en la oración. Es en la intimidad del corazón humano, con la intimidad del corazón de Cristo, que se puede abajar y meditar el misterio de la cruz. La pregunta hoy es entonces ¿a quién escuchar? Y Dios Padre nos dice claramente, la voz que se escucha es en la cumbre del monte hoy, es escúchenlo a Él, escuchen a mi Hijo amado. Y está presente Moisés y Elías. Jesús es la clave de nuestra vida. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del Hijo. Y nuestro corazón estará inquieto, dice San Agustín, hasta que descanse en Dios. Hemos sido creados para la felicidad. Pero necesitamos escuchar la voz del Hijo. Necesitamos escuchar la voz del Hijo amado, porque su vida nos descubre la verdad de Dios, porque su vida nos descubre quiénes somos en verdad cada uno de nosotros. Si bien es cierto, el ser humano muchas veces no nos gusta escuchar hablar de cruz, pero este es el camino. Este es el camino de la entrega. Este es el camino de la transfiguración. A esto hemos sido llamados, a entregarnos en el camino hacia Dios, en el camino que nos trazó Jesucristo, revelándose quién es Él en verdad. Jesucristo lleva a los discípulos más cercanos a unos ejercicios espirituales, porque sabe que en el momento de la cruz, ellos mismos también se van a escandalizar. Son judíos, y para un judío dice la palabra que la cruz era un escándalo. Entonces Jesús quería transmitirles la fortaleza para que en esos momentos pudieran estar de pie, pudieran crecer en la fe. Y es lo mismo que hace con nosotros. Jesucristo, en cada momento de nuestra vida, de manera providencial, Dios nos va regalando lo que vamos necesitando para el camino. Nos va fortaleciendo, nos va ayudando, porque Jesús sabía que en el huerto de Getsemaní los discípulos iban a tambalear en su fe. Por eso quería fortalecerlos, por eso quería tener un momento de intimidad con ellos, para que pudieran sobrellevar, para que pudieran crecer en ese momento en su fe. Pidámosle al Señor que podamos crecer junto con sus discípulos en este misterio profundo de la transfiguración. Y escuchemos verdaderamente su palabra, escuchemos lo que el Señor nos dice para que caminemos según la voluntad de Dios. Jesús es Dios y se manifiesta de una manera humilde y sencilla. Y el seguimiento no es posible, ser discípulos, ser cristianos hoy no es posible si no fomentamos un encuentro profundo con la palabra, un encuentro profundo en la oración con Cristo, escucharlo a Él, meditar su palabra, dejar un momento de intimidad para que Cristo se manifieste, se siga manifestando en nuestra vida. Que Dios nos ayude a seguir caminando en la fe, para que juntos vivamos como Dios nos ha mandado, hablando pero también amando, amando pero también actuando
desde el Evangelio con sencillez y humildad, poniendo al servicio de nuestros hermanos también nuestra debilidad, disponiéndonos ante el Señor y expresándole con el corazón: cuenta conmigo, Señor, cuenta también con mi debilidad. Aquí estoy. Lo quiso María, lo quiso nuestra Madre Santísima ante la misión encomendada de implantar el reino de Dios, de ser la Madre de Jesús. Que el Señor nos ayude a todos a seguir caminando desde la fe, desde el gozo de sentirnos amados, perdonados, de ese Dios que está vivo, caminando en medio de su pueblo. Que así sea. Paz y bien.